Mi nombre es Isabel Rojas Madrid, soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba y curso el primer semestre. El día de hoy voy a hablar sobre la miología del abdomen y del miembro posterior. Empezando con la miología del abdomen, pues decimos que los músculos abdominales y sus aponeurosis constituyen una unidad funcional que forman como el soporte fibromuscular de las paredes lateral y ventral del abdomen. Son 4 músculos básicamente implicados en la construcción de esta pared abdominal. 3 músculos anchos de la pared lateral del abdomen, que vendrían siendo el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, los cuales estos los encontramos originados de las regiones torácicas, lumbares y pélvicas. Las fibras de estos se entrecruzan y terminan en aponeurosis que acaban principalmente en la línea alba. La línea alba es un cordón fibroso que recorre la línea ventral media desde el cartílago sinofoides del esternón hasta el tendón prepúbico y el borde craneal de la pubis. Y finalmente el cuarto músculo que me faltaba por mencionar es el recto del abdomen, que toma una dirección sagital a lo largo del suelo de la cavidad abdominal entre el esternón y la pelvis. Bueno, una de las funciones pues básicamente y las más principales de los músculos que se encuentran en el abdomen del animal es soportar el considerable peso de las vísceras abdominales. En este sentido es muy flexible y esto ayuda a no tener complicaciones a la hora de la digestión de alimentos y de la gestación. Los músculos del abdomen pues actúan en acciones como la defecación también, la misión o el parto, como ya lo había dicho. Había dicho lo de gestación, pero en parto también, porque esto produce como una especie, los músculos del abdomen producen como una especie de presión sobre los órganos abdominales y pues todos sus contenidos, y eso hace que actúen también como aspiradores, presionando las vísceras abdominales y el diafragma, relajándolo como cranealmente. Y eso hace que dirijan las costillas caudalmente. Esto ayuda a reducir el volumen de la cavidad torácica y los músculos abdominales desempeñan también un papel importante en la construcción del tronco, al formar una conexión fuerte y flexible entre el tórax y la región lumbar. También se mete ahí la cintura pélvica, la cual contribuye a estabilizar la columna vertebral. Estos participan en la locomoción, ya que flexionan la columna vertebral a dirigir cranealmente la pelvis y los miembros posteriores cuando el animal está corriendo. Vamos a seguir con el primer músculo que ha de mencionar, que vendría siendo el músculo oblicuo externo del abdomen. Bueno, este músculo se origina pues mediante digestaciones en la área lateral de las costillas, a excepción de las 4 o 5 primeras, y pues está caudalmente a la última costilla en la fascia torocolumbar. Además de contribuir a la formación de la pared abdominal lateral, interviene pues de forma importante en la constitución de la pared torácica. Sus fibras dirigen caudoventralmente, se continúan por medio de una aponeurosis que divide parcialmente como antes de la inserción, y la parte abdominal de la aponeurosis, que es la cual se inserta en la línea alba y en el tendón prepúbico. Por otro lado, la pélvica de la aponeurosis lo hace en el arco inguinal o ligamento inguinal, como se le quiera llamar. La pequeña, pues, que se percibe ahí, la hendidura que queda como entre las dos partes de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, es el anillo inguinal superficial, que es la abertura externa del canal inguinal. La función de este músculo consiste básicamente en las propias de todo el grupo abdominal, y su inervación viene del octavo o novena nervio costal. También viene el nervio costoabdominal, nervio iliopogástrico, craneal y caudal y nervio ilioneal.
Se me había olvidado mencionar que el músculo oblicuo externo del abdomen es el cual podemos apreciar en esta imagen, que va desde aquí hasta aquí. Ahí se ve claramente. Continuamos con el músculo oblicuo interno del abdomen, que es este. Es la capa más adentro, la capa que va debajo del externo, del oblicuo externo, por eso recibe ese nombre. Bueno, esta se origina en la tuberosidad coxal, en el ligamento inguinal, en la fascia torocolumbar. Estas fibras se dirigen cranioventralmente, como la de los músculos oblicuos externos, y forman como un ángulo recto con las fibras del músculo que ya había mencionado anteriormente. El vientre muscular se continúa mediante una aponeurosis que termina insertándose en la línea alta. El músculo también como presenta una especie de inserción en las últimas costillas y en el arco costal. Su función consiste básicamente en los músculos, en el grupo de los músculos abdominales, comparte la misma función, y la inervación viene de los últimos nervios intercostales, nervio costal abdominal, nervio iliopogástrico, craneal y caudal, y finalmente en el nervio ilioinguinal, igualmente que el músculo oblicuo externo del abdomen. Seguimos con el músculo transverso del abdomen, que vendría siendo este de acá, que se puede apreciar en la imagen. Bueno, este músculo es el más interno de los tres. Al inicio había clasificado esto en 4 que participaban en formar la cavidad del abdomen, y mencioné 3 primero y últimamente, que es el que dejaré de último, valga la redundancia. Este es el que se encuentra más abajo de los 3 ya mencionados. Bueno, este se origina en la tuberosidad coxal, en la apófisis transversal de las vértebras lumbares y pues en la superficie interna de las últimas costillas. Sus fibras que siguen como una especie de dirección vertical y continúan por medio de una aponeurosis que termina insertándose en la línea alba. Su función también es como la de los 2 músculos anteriores, que es la propia de todos los músculos abdominales, y su inervación viene de los intercostales, costoabdominal, iliopogástrico, craneal y caudal, y nervio ilioinguinal. Ahora vemos el músculo recto del abdomen, que es este de acá. Como lo podemos ver en la imagen, el músculo recto del abdomen se dispone ventralmente, formando el suelo de la cavidad abdominal. Este pues se origina en el cartílago costal de las costillas verdaderas, que vendrían siendo de la quinta a la octava, y en la superficie lateral del esternón. Las fibras siguen una dirección sagital y se insertan por medio del tendón prepúbico en el borde craneal del pubis. El vientre muscular, que presenta varias inserciones tendinosas, está situado dentro de una vaina aponeurótica. También es correcto decir que está formada por la aponeurosis de la inserción de otros 3 músculos abdominales. Su inervación es la misma de la anterior, que es básicamente del grupo, que son las funciones propias del grupo de los músculos abdominales, y la inervación viene de los nervios intercostales, costoabdominal, iliopogástrico, craneal y caudal, y nervio ilioinguinal. Seguiré con otros que hacen parte, que vendría siendo el canal inguinal y anillos inguinales, que son otros ya mencionados, pero ahora los explicaré más a fondo. Cuando me refería al canal inguinal, es como un paso a través de la parte caudoventral de la pared abdominal que continúa la cavidad abdominal con el área subcutánea de la región inguinal.
La aponeurosis del músculo oblicuo externo forma la pared lateral del canal inguinal, mientras que los vientres de los músculos oblicuos internos y rectos del abdomen forman una pared medial. Un músculo transverso del abdomen no participa en la constitución del canal inguinal, dado que no alcanza la parte como más caudal de la pared abdominal. El anillo inguinal, por otro lado, es como la superficie en la abertura externa del canal inguinal. Es una hoja como abierto en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. También seguiremos con el ligamento o arco inguinal, que también lo había mencionado, pero ahora voy a explicar más o menos en qué se basa. Bueno, el ligamento inguinal o arco inguinal es el cual contribuye al cierre del espacio potencial que existe entre la pared abdominal y pélvica. Se origina en la tuberosidad coxal y tras pasar sobre el músculo iliopapso termina cerca de la eminencia iliopúbica del coxal. Este se confunde y continúa con el tendón prepúbico. El ligamento inguinal permite la inserción de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y el origen de una buena parte del músculo oblicuo interno. Sirve también de inserción caudal a fascia transversa que cubre la superficie interna del músculo transverso del abdomen. El ligamento inguinal forma el borde caudal del anillo inguinal profundo en el espacio que queda caudalmente el ligamento inguinal entre este y el borde del craneal del línea. Bueno, finalmente dije que iba a dejar de último la vaina del músculo recto del abdomen, que es algo muy fundamental, que vendría siendo uno que está formado por la aponeurosis de los tres músculos de la pared abdominal lateral. Pues se encarga de envolver el músculo recto del abdomen. Tiene una lámina externa y una lámina interna. La lámina externa está formada por la aponeurosis de los músculos oblicuo externo y oblicuo interno del abdomen, mientras que la otra lámina, que vendría siendo la interna, lo está por la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Estas dos láminas acaban uniéndose en la línea alba, y esta disposición, que aparece a lo largo de la mayor parte del vientre del músculo recto del abdomen, presenta modificaciones en zonas concretas, así cranealmente al ombligo. La aponeurosis del músculo oblicuo interno se dobla y su hoja interna también participa en la formación de la lámina interna de la vaina. Por otra parte, en la región inguinal, la aponeurosis del músculo transverso del abdomen pasa a formar parte de la lámina externa de la vaina, con lo que la lámina interna queda sin componente aponeurótico, solo la fascia transversal y el peritoneo pariental cubren internamente extendible el músculo recto del abdomen. Bueno, y finalmente acabamos con los músculos del abdomen y seguimos con la miología del miembro posterior. Bueno, en mi anterior video había hablado sobre los músculos del miembro anterior y quiero recalcar que por otro lado, como sucede en los miembros del músculo anterior, donde no hay una verdadera articulación con el tronco, los huesos de la cintura pélvica están firmemente unidos al tronco por medio de la articulación sacroiliaca y sus ligamentos. Por este motivo, los músculos extrínsecos del miembro posterior o músculos de la cintura pélvica, también como se le llaman, son menos numerosos y están conjunto con menos desarrollados de los músculos de la cintura torácica. Los tres músculos del grupo se originan en la superficie ventral de las vértebras lumbares y pues estos se insertan en el ilion o en la parte proximal del fémur. Por la posición que tienen, reciben también el nombre de músculos sublumbares. Su función básicamente es una muy sencilla y significa que la de los dos músculos de la cintura torácica, desde un punto de vista estático, intervienen en la fijación de la pelvis y estabilizan y fijan la columna vertebral, por lo que colaboran en el soporte del peso del abdomen. Desde el punto de vista dinámico, los músculos extrínsecos del miembro intervienen en el movimiento de la columna vertebral y del miembro, que aumenta la inclinación de la pelvis y arquea dorsalmente la columna lumbar, interviniendo en situaciones como la defecación, como la misión, el parto y la columna durante el galope del animal, y la acción de los músculos
que proyecta hacia adelante de los miembros posteriores que se introducen bajo el tronco. Por eso la miología del miembro posterior y del abdomen van de la mano, porque hay unos músculos que son los cuales hay unos músculos del miembro posterior que ayudan a los miembros de la caja abdominal. Bueno, estos músculos se originan en la superficie ventral de los cuerpos de la última vértebra torácica y cuarta o quinta primeras vértebras lumbares. Se insertan en la línea arqueada del ilion. Su función es con la columna fijada. Bueno, voy a mencionar los músculos que se encuentran en el miembro pélvico o miembro posterior, también llamado, y esta viene siendo una vista lateral del miembro. Encontramos el músculo sartorio, el músculo glúteo medio, el músculo glúteo superficial, el músculo sacrocaudal dorsal lateral, el músculo intertransverso caudal, el músculo coccígeo, el músculo sacroventral caudal lateral, el músculo tensor de la fascia lateral, la cabeza superficial del músculo bíceps femoral, la cabeza superficial profunda, la cabeza profunda del bíceps femoral, el músculo gemelo, el músculo cuadrado femoral, el músculo vasto lateral, el músculo aductor, el músculo abductor crural caudal, el músculo gastrocnemio, el músculo flexor superficial de la falange, el músculo flexor largo de la falange, el músculo de la tibia craneal, el músculo del extensor largo de la falange, el músculo peroneo largo, el músculo extensor lateral de la falange, el músculo peroneo corto, el extensor corto de la falange, el músculo aductor de la quinta falange, el músculo interóseo. Todos estos los podemos apreciar acá. Y finalmente, con esto concluimos. Cabe resaltar que cada músculo es importante para que estos animales cumplan con la correcta función de todas sus necesidades.